La Administración Municipal y la Oficina de Cultura y Turismo les invitan a que disfruten con nosotros esta serie de entrevistas que forman parte del proyecto institucional Recuperando la Memoria Histórica de Agua de Dios. Una serie de entrevistas con personas que a través de la tradición oral van a compartir con ustedes y con nosotros sus recuerdos sobre nuestro municipio, su historia. Disfrutemos, acompáñenos en esta serie de entrevistas Recuperando la Memoria Histórica de Agua de Dios. Familia, buenas tardes. Esta es nuestra tercera entrevista de la serie que vamos a desarrollar sobre el proyecto de recuperación de la memoria histórica de Agua de Dios, adicional a la creación de la Academia de Historia Municipal y a la edición del libro Cátedra Historia de Agua de Dios. Como lo hemos reiterado en anteriores oportunidades, el propósito es que las presentes generaciones y las futuras tengan de viva voz de quienes ayudaron a construir la historia de nuestro municipio un recuerdo de lo que ha sido el proceso de nacimiento y desarrollo de Agua de Dios. Hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a una persona a la que, con toda la sinceridad del caso, lo hemos dicho públicamente, consideramos un maestro para nosotros, porque es un investigador, un productor audiovisual. Todos recordamos su programa Joint Point, en punto de encuentro en la televisión comunitaria, y también su labor como docente, de quienes muchas personas que fueron formadas por él también tienen un recuerdo vivo. Por eso queremos invitarlos a que nos acompañen en estos pocos minutos a compartir con él sus recuerdos, sus historias, para que ustedes en sus hogares, en sus sitios de trabajo, disfruten de esta entrevista Recuperación de la Memoria Histórica de Agua de Dios. Gracias, Ernesto, por esa presentación tan amable. Mi nombre es Efraín Ollaga Díaz y nací el 8 de diciembre de 1946, es decir que tengo 70 años, y nací no precisamente en Agua de Dios, sino en una isla frente a Cartagena, en la isla de Tierra Bomba, donde estaba ubicado el sanatorio de Caño del Oro para esa época, que quedaba frente a Cartagena. Este sanatorio tiene una historia también muy interesante y fue fundado pues por la corona española, y allí se recluían los enfermos naturales de los departamentos de la costa. Allá se conocieron mi papá, José Luis Ollaga, y mi mamá, Dilia Díaz de Ollaga, y se casaron. Cuando llegó el momento de nacer yo, fue bastante complicado, porque el médico que atendía en la isla en ese momento se llamaba Hugo Corrales Lugo, y él había atendido el parto de su hija precisamente el día anterior, el 7 de diciembre. Entonces estaba pues cansado, trasnochado, había festejado, cuando lo llamaron a atender el parto de mi mamá. Y lamentablemente mi mamá hizo una hemorragia tremenda, el parto se complicó hasta que el médico dijo no, hay que escoger entre la mamá y el niño, de tal manera que decidió sacarme a mí como fuera. Entonces introdujo unos forceps, unas especies de cucharas, de tenazas, y me sacó así a la brava, me cogió acá por la cabeza, me dejó unas cicatrices que todavía tengo, y cuando me sacó dijo no, este niño está muerto. En esa época se referían a ese tipo de muerte como asfixia blanca. Y entonces me depositó junto a mi mamá y se dedicó él pues a curar la hemorragia de mi mamá. Mientras él hacía eso,
mi mamá alcanzó a oír que yo hacía una especie de sorbidos, de algo así, que trataba de respirar, y le dijo, no doctor, está vivo, está vivo. Entonces él dijo, no, está muerto. Cuando él mismo oyó que yo trataba de respirar, entonces ahí sí trajeron, me contaba mi mamá que trajeron agua caliente, agua fría, me metieron agua fría, agua caliente hasta que logré llorar. Sin embargo, quedé con un pulmón parado, un pulmón que no funcionaba, y entonces, y sin saberse cómo había quedado el cerebro por la falta de oxígeno, entonces el médico dijo, no, pues, él me dio como unos 15 días, dijo, si supera estos 15 días, pues ya tiene esperanzas de vivir este niño. Bueno, pues como pueden ver, pues superé los 15 días y afortunadamente no tuve mayores secuelas físicas pues de ese parto tan problemático. Una vez que nací, pues empecé a vivir ahí en la isla de Caño del Oro, en una casita. Mi papá era el juez nombrado por el Tribunal de Cartagena, era el juez ahí del sanatorio, y mi mamá era la maestra de adultos en ese momento. Por eso a ellos les decían los maestros, y por eso les dieron como una casita especial para que vivieran. Esa casa, el patio daba al mar, entonces cuando la marea subía dejaba allí las conchitas y todo eso, que yo me ponía a jugar y a escarbar las estrellas de mar y todo eso. De tal manera que mi primera infancia pues transcurrió en ese ambiente, digamos, amplio, de horizontes amplios, del mar y de la calidez de la gente costeña. Pero cuando cumplí 4 años de edad, entonces vino la orden presidencial del presidente Mariano Ospina Pérez y su ministro de Salud, que ordenaron cerrar el sanatorio de Caño del Oro y trasladar a los enfermos al de Agua de Dios. Esto fue pues un trauma grandísimo para todas las personas que vivían allí. Mis papás, con el temor de que yo les fuera quitado, porque no era permitido que las personas sanas vivieran con los enfermos, entonces me entregaron a mi abuelita, que me llevó para la casa materna en Barranquilla. Entonces allá estuve en Barranquilla, me quedé con mi bisabuela y mi abuela y una tía, y ahí quedé a los 4 años. Eso fue un gran trauma para mí, separarme de mis papás a esa temprana edad. Mientras tanto, mis papás llegaron acá a Agua de Dios, donde fueron recibidos de la manera más mala posible, más desafortunada. Había un sacerdote de apellido Beguerice, de origen mexicano, quien se dedicó desde meses antes que llegaran los enfermos de Caño del Oro aquí a Agua de Dios, se dedicó a asustar a la gente de la población, diciéndole que venía prácticamente Satanás, que venía una gente que hablaba duro, que no hacía sino beber trago, hacer fiestas, que no respetaba la iglesia y que en consecuencia no se metieran con esas personas. La llegada pues de estos enfermos fue terrible para ellos, primero porque abandonaban un paisaje de horizontes amplios y los encerraban aquí entre montañas, y segundo porque el tratamiento que les dio la gente no fue de los hermanos fraternos enfermos que llegan y merecen pues algo de compasión, sino que fue al contrario, fue de persecución, tanto de las autoridades como de la misma gente. Eso ocasionó que durante el primer año murieran más o menos 80 de los que llegaron. Pues murieron de tristeza, de depresión. Pero otros lo superaron, y mi papá, pues como juez que había sido, organizó un movimiento con las personas más prestantes y hablaron con el sacerdote y lo convencieron de que ellos también eran católicos, que era una manera diferente de tratar, es decir, una cultura diferente. Por ejemplo, el sacerdote se quejaba de que ellos no se arrodillaban cuando pasaba el cura por enfrente de ellos, que esa era la costumbre acá.
y que no trataban al sacerdote como su reverencia, sino de usted. Y todo eso le parecía gravísimo. Mi papá con su grupo pues le explicó que esto era parte de una cultura diferente, donde se veía al sacerdote como alguien más metido dentro de la comunidad, como más amigo. En fin, que poco a poco la gente que llegó de Caño del Oro, se fue compaginando y la mayoría de ellos quedaron ubicados en el Hospital Ospina Pérez y en casas a su alrededor. A mi papá, por haber sido juez y tener una posición, digamos, privilegiada, entonces le dieron una casa de habitación. Ellos empezaron pues a ver cómo se ganaban la vida acá, cómo tenían algo de dinero para poderme traer. Y entonces así fue como empezaron a arreglar la casa, y 2 años más tarde entonces mandaron por mí. Un aterrizaje o llegada difícil, de lo que hablaremos un poco más adelante, pero cuéntenos, Efraín, ¿en qué circunstancias se da su viaje a Agua de Dios? Sí, realmente, don Ernesto, la traída también fue traumática, no solo el nacimiento. Cuando mis papás ya estuvieron acá más o menos consolidados, entonces mandaron por mí, mi abuelita me trajo. Tomamos un avión de la empresa Lanza, que eran las líneas aéreas nacionales de esa época, y aterrizó en el aeropuerto de Bogotá, y de allí cogimos pues un tren hasta Tocaima. Una vez en Tocaima tomamos la chiva pues que lo trae uno para Agua de Dios, pero entonces ahí en el Puente de los Suspiros en esa época había un retén, y entonces mi abuela me hizo meter, ella traía una talega grande de esas que usan los marineros y la traía con ropa, entonces me metió ahí, me tapó con más ropa y amarró pues el morral ese, y así pasamos el retén sin que el policía se diera cuenta. Esta operación la repetimos otra vez al llegar acá al retén de Tocaima. Entonces ahí otra vez me volví a meter en la tula, a esconderme, me decían pues que me quedara muy quieto, y así pasamos el retén, y yo logré entonces reunirme con mis papás nuevamente. El encuentro con ellos pues fue de mucha alegría, todavía lo recuerdo, pero lo que había detrás era realmente terrible, porque si me hubieran encontrado los policías en los retenes, pues yo hubiera sido de una vez enviado a un preventorio o a un internado especial para los niños sanos, hijos de enfermos, y no hubiera tenido la oportunidad de criarme con mis papás. Entonces, al llegar a Agua de Dios, aquí había 2 policías, la policía externa, que era normal, la Policía Nacional, y la Policía Interna, que era compuesta por enfermos y sanos, que se ocupaban de controlar el interior de la población. Con ellos no había ningún problema. Muchos niños como yo habían entrado, porque a pesar de todas las leyes que ha habido diciendo que no deben entrar los sanos a Agua de Dios, eso nunca se cumplió en toda la historia de Agua de Dios, y siempre hubo sanos que se quedaron acompañando a los enfermos. Y así pues yo llegué a vivir acá. Sin embargo, mi papá, como prevención, como sabía que aquí la policía externa hacía batidas para recoger a los niños sanos y llevárselos para los preventorios, entonces habló con uno de los policías de la policía interna, que se llamaba Benjamín Puin, y este señor no tenía hijos en ese momento, entonces me hizo el favor de construir en el zarzo de su casa una especie de habitación con un colchón, de tal manera que cuando a mi papá le avisaban que iba a haber una recogida de niños, que la policía externa iba a entrar, entonces me mandaba a dormir allá al zarzo de esa persona soltera, entonces los policías no iban a entrar allí a revisar, y de esa manera pude librarme pues de ser separado de mis papás.
pero de todas maneras vivía uno con ese susto, ¿no? No era yo solo, existían muchos niños sanos que además tenían el problema de que no tenían dónde educarse. Efraín, estamos hablando de una etapa en la que uno inicia su vida académica, en la niñez. ¿Cómo lograron ustedes en ese momento, sus padres, solucionar esa situación para que usted pudiera estudiar? Bueno, pues sucedió de una manera muy curiosa. Evidentemente yo tenía 6 años, mi mamá como maestra sabía que pues yo tenía que empezar a estudiar, y entonces se inventó un juego de roles que fue muy importante después para la vida de la población. Un día llegó con un maletín pues con cuadernos y con colores y lápices, y me dijo: Efraín, vamos a jugar al colegio. Realmente me dijo Quique, porque yo soy Efraín Enrique, y cuando pequeño me decían Quique. Entonces me dijo: Quique, vamos a jugar al colegio. Le dije: ¿cómo es, mamá? Me dijo: muy fácil, coge este maletín, se lo echa al hombro y sale y me dice: hasta luego, mamá. Da una vuelta al parque y cuando regrese me dice: buenos días, profesora. Y así fue, yo salí, le dije: hasta luego, mamá. Luego regresé, dije: buenos días, profesora. Ella me dijo: siga. Y me empezó desde ese día a dar las clases correspondientes. A mediodía, cuando terminamos, entonces me dijo: bueno, ahora haces lo mismo, sales, me dices: hasta luego, profesora, das la vuelta al parque, me dices: ¿qué hubo, mamá? Y así fue, yo salí, hice eso, dije: ¿qué hubo, mamá? Me dijo: ¿qué hubo? ¿Cómo le fue en el colegio, mijo? Y así, a manera de juego, empecé a aprender las primeras letras. Pero de esto se dieron cuenta los vecinos y las personas del pueblo que tenían también hijos sanos y que no podían estudiar porque en el pueblo no existían colegios o instituciones educativas, sino solamente para niños enfermos. Entonces se fueron pidiéndole favor a mi mamá que querían entrar al colegio. Y de esta manera, en 1952, se fundó el Colegio Santa Teresa de Jesús, que duró 42 años y que trazó una historia realmente valiosa dentro de la educación en Agua de Dios, ya que vemos que muchos de los que actualmente son dirigentes en Agua de Dios pues estudiaron allí en ese colegio. Entonces yo estudié ahí hasta cuando tuve 9 años, que mi mamá empezó a pensar en qué iba a hacer de mí para el bachillerato y todo eso. Y entonces le pidió a un senador de la costa. Acuérdense que en esa época la población se dividía en colonias, ¿sí? La colonia pastusa, la colonia boyacense, la colonia antioqueña, la colonia atlanticense, la colonia santanderiana, en fin. Entonces ella, como era miembro de la colonia atlanticense, pues le pidió en Barranquilla a un senador, a la esposa de un senador, que me diera una beca, que me consiguiera una beca para estudiar. Y con la ayuda del padre Juan Elzáquers también, entonces me consiguieron un cupo en el Colegio San Juan Bosco en el 20 de julio, que en esa época era un colegio privado, que era pagando. Y allí con esa beca, entonces a los 9 años empecé a estudiar allí mi cuarto de primaria. Me fui interno, requinterno mejor dicho, porque solamente podía salir en época de vacaciones. Eso también fue un trauma bastante doloroso para mí, volverme a separar de mis padres y entrar a un mundo totalmente desconocido, en un frío terrible como era el de Bogotá de esa época, y empezar a quedar solo pues en medio de los demás estudiantes, con el trauma también de que tenía que aprender desde esa edad que no podía mencionar Agua de Dios, porque eso hubiera ocasionado una estigmatización sobre mí, de tal manera que desde esa época empecé a ocultar mi origen, a decir que era de Girardot, en fin, porque era imposible decir el verdadero origen de donde uno venía, puesto que sería de una vez estigmatizado. Digamos, en términos modernos, habría un bullying espantoso que sería insoportable para la persona.
La Administración Municipal y la Oficina de Cultura y Turismo les invitan a que disfruten con nosotros esta serie de entrevistas que forman parte del proyecto institucional Recuperando la Memoria Histórica de Agua de Dios. Una serie de entrevistas con personas que a través de la tradición oral van a compartir con ustedes y con nosotros sus recuerdos sobre nuestro municipio, su historia. Disfrutemos, acompáñenos en esta serie de entrevistas Recuperando la Memoria Histórica de Agua de Dios.